Bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a tratar sobre 3 temas muy importantes y muy interesantes en el campo de la medicina. Estos son la psiquiatría, la medicina durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la medicina en el siglo XX. Ok, así que empecemos con la psiquiatría. Como antecedentes tenemos que en el pasado se trataba a los enfermos mentales como animales y no como seres humanos. Es más, ni siquiera existía el término enfermo mental, sino loco, que hacía referencia a locura. La locura se relacionaba con las fuerzas oscuras. Por ello, los pobladores desarrollaron una especie de miedo que los motivó a perseguir a estas personas. Además de la relación con fuerzas externas, es decir, espíritus, existían también relaciones con los astros, de forma más específica con la luna. De allí el término lunáticos, que seguramente ustedes ya han escuchado. Debido a lo que mencioné anteriormente sobre la relación con posesión demoníaca, algunas culturas, como los pueblos bárbaros y las que estaban asentadas en la América precolombina, practicaron trepanaciones para que este espíritu saliera de la víctima. Un dato curioso es que la locura, al parecer, era una sintomatología frecuente en el Imperio Romano. De hecho, algunos de sus emperadores padecieron de enfermedades mentales. Uno de ellos es Calígula, que se presume que tenía esquizofrenia. Durante todo su reinado mostró síntomas de ello y una de sus primeras decisiones fue nombrar como senador a su caballo. Luego nos trasladamos a la Edad Media, donde como tratamiento, entre comillas, se aplicaban sangrías, se utilizaba la caja giratoria y el sillón tranquilizador. Las sangrías se podían aplicar de dos formas, ya sea mediante sanguijuelas o ventosas, que son las que podemos observar en la parte superior izquierda. En la parte derecha vemos al sillón tranquilizador, que podemos decir en pocas palabras era el método más cruento de aquella época, ya que mezclaba muchas terapias como lanzamiento de agua o también encadenamiento y fuerza. Y vale también añadir que estas personas podían pasar aquí durante meses. Finalmente, en la parte inferior izquierda podemos observar la caja giratoria. ¿Cuál era el objetivo de este instrumento? Pues que la sangre se centrifugara y que de la persona saliera el espíritu que lo estaba atormentando, y si esta persona vomitaba era aún una mejor señal. Un lugar donde de cierta manera hubo una diferencia en cuanto al tratamiento y al cuidado de los enfermos mentales fue Geel, que está ubicado en Irlanda. Allí las familias decidían voluntariamente cuidar a enfermos mentales y de esta manera brindarles una mejor calidad de vida. Aquellos que no se podían hospedar en casas lo hacían en las catedrales. Esta iniciativa partió de la historia de Difna. Esta chica fue una joven princesa que murió a los 15 años a causa de una enfermedad mental de su padre, quien después de la muerte de la reina no pudo superar rápidamente este suceso
y trató de buscar a una pareja que tuviera un parecido físico considerable con su anterior esposa. En vista de que no encontró ninguna en el pueblo, quiso proponerle a su hija que se casara con ella, es decir, cometer incesto. Ella, al conocer las intenciones de su padre, huyó con un clérigo y, motivado por sus impulsos, el rey fue a buscarla al condado de Guil, donde se encontraba, y la mató. De allí que en este lugar se tome otra actitud hacia este tipo de personas. En el siglo XVII ya aparece otra forma más acercada a la modernidad, un poco, que son los manicomios. Sin embargo, todavía se conserva el ideal de violencia como parte del tratamiento. En estas imágenes podemos observar a una persona que está encadenada de manos y pies y a otra que tampoco está en buenas condiciones. Ya en el siglo XVIII, disculpen, aquí hubo una equivocación, los manicomios se convirtieron en un pasatiempo divertido para los europeos. Como podemos observar, en la imagen de la derecha hay dos señoras, incluso un hombre que está con un amplificador de imagen, un larga vista, y están observando el espectáculo que para ellos es de las personas que están adentro. La persona que decidió ponerle punto final a esta situación fue Philippe Pinel, un médico francés que decidió reemplazar los calabozos por habitaciones abiertas y soleadas. En la imagen de la derecha podemos ver un prototipo de estas nuevas habitaciones que, a diferencia de los anteriores manicomios, tenía espacios amplios y, aunque no es visible en esta imagen, también había espacios de diversión e incluso los enfermos mentales tenían su propia planta de abastecimiento de energía. Esta idea se expandió al resto de Europa y a América, en esta última gracias a la intervención de una mujer, la que observamos aquí en la imagen. No recuerdo exactamente el nombre, pero ella realizó esta actividad en Massachusetts. Allí los manicomios empezaron a cambiar de acuerdo a los preceptos europeos, impulsados por Phil. Más tarde aparece lo que conocemos como magnetismo animal. Esta idea fue una iniciativa de Franz Anton Mesmer. Digamos que en parte fue un retroceso, ya que no tenía ninguna base científica. Según esta persona, el mesmerismo era una forma de canalizar la energía de los pacientes y curarlos. Para la comunidad científica aceptarlo le dio el nombre de hipnotismo. Un discípulo notable de Mesmer fue Sigmund Freud, pero a diferencia del anterior, él desarrolló un método con una base sólida científica, que es el psicoanálisis. Esto consistía en hacerle preguntas al paciente de manera que pudiera encontrar el origen de su trastorno y tratarlo adecuadamente. Sin embargo, una desventaja de este método era que solamente era aplicable en pacientes ricos y neuróticos. No satisfacía para nada la mayoría de enfermos graves que se encontraban en los hospitales.
Algo que se empezó a emplear fue la hidroterapia. Esto consistía en administrarle un baño de agua caliente a la persona de manera que se pueda calmar en un momento de crisis, como podemos observar en el pequeño fragmento de video. Sin embargo, la hidroterapia no ayudaba a curar la demencia por sífilis, que era una forma de locura. En estas circunstancias aparece el doctor vienés Julius Wagner Lajour, quien en 1917 descubrió que inyectando una cepa benigna de malaria se causaba una fiebre que mataba los gérmenes de la sífilis. Cabe mencionar que la sífilis era una enfermedad cuyas bacterias literalmente se comían el cerebro progresivamente, lo que causaba la demencia. Así que, como podemos observar en este fragmento de video, existían notables cambios en personas que anteriormente tenían una desorientación espacial o mental positivos. En la parte izquierda observamos el antes y en la derecha el después de una señora a la cual se le aplicó esta técnica. Otra técnica fue el electrochoque. Esto se consideró como un método positivo para tratar la depresión aguda. Sin embargo, su éxito fue su fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque las personas, especialmente los médicos de las casas de salud para enfermos mentales, al ver que resultaba, lo podemos apreciar en la parte inferior, para personas con actitud depresiva, empezaron a administrarlo en dosis exageradamente grandes. Incluso lo utilizaron como un método de castigo, cosa que los enfermos, al escuchar esta palabra, sentían un miedo bastante agudo. Algo negativo que se generó a finales del siglo XIX con la aparición de la fotografía fue la creación de prototipos. Se empezó a fotografiar enfermos mentales y de esta forma las personas que veían estas fotografías decían: ah, bueno, de acuerdo a lo que vi en la fotografía, esta persona es depresiva, o esta persona es muy violenta, o esta persona tiene esquizofrenia. Es decir, empezaron a darle cara a las enfermedades mentales. Y otro prototipo que se desarrolló fue la frenología, la cual tenía un poco más de base científica, debido a que dividió el cerebro en zonas que, según él, si se afectaban, podía causarse un daño en esa actitud o en esa facultad de la persona. Aquí podemos observar, por ejemplo, la zona del amor, entre otras. Más adelante, es decir, ya durante la Segunda Guerra Mundial, 1947, el médico Egas Moniz desarrolló un método que consistía en cortar la conexión del lóbulo frontal con el resto del cerebro, tal y como observamos en este procedimiento.
¿Qué conseguía con esto? Un resultado positivo para personas que antes eran muy violentas y que después de la operación tenían un carácter ameno. Nuevamente, como sucedió con el electrochoque, su abuso y facilismo condujo a un fracaso y a un perjuicio en vez de un beneficio de los pacientes. Un médico norteamericano inspirado en lo que descubrió el médico portugués inventó la lobotomía transorbital. Las agujas, en lugar de insertarse por el lado del hueso parietal, se insertaban mediante las órbitas de los ojos. Esto dañaba terriblemente la salud de los pacientes, tal que provocaba vómitos y desórdenes mentales en general. El final y lo que hasta ahora existe para el tratamiento de la psiquiatría son las píldoras. Esto forma parte de la psicofarmacología y se desarrolla gracias a la aparición de la neurociencia. Todo empezó con el descubrimiento de la toracina en 1952. En el video se observaron algunos de los medicamentos más utilizados a partir de aquella época. El aspecto negativo de las píldoras es, en cambio, el abuso y dependencia que se genera por parte de la persona que las consume. Y de manera similar, también personas sanas que tienen una confusión mental empiezan a administrarse dosis de estas pastillas que en general son para personas que ya tienen un trastorno algo más fuerte. Listo, ahora sí pasemos a hablar sobre la medicina en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial aparecieron, como toda novedad, formas de heridas, nuevas lesiones, enfermedades infecciosas y la llamada gripe española. Ahora, como esta era la Primera Guerra Mundial y como no había habido una igual a lo largo de la historia, las estrategias que se desarrollaron fueron ávidas, sin embargo, no siempre satisfacieron las necesidades de los heridos, de los pacientes. Una de ellas fue la creación de hospitales móviles y unidades de rayos X en el frente de batalla. Aquí observamos la ambulancia de radiología que se desarrolló en aquella época. Se la apodaba como Petites Curie debido a que Marie Curie ayudó a la construcción de estas ambulancias, es decir, al prototipo. Algo positivo fue la creación de bancos de sangre y plasma esencial para combatir el shock hipovolémico, debido a que no era suficiente el suero fisiológico a la hora de tratar heridas, porque la persona lo que perdía era sangre y esto era lo que necesitaba. ¿Cómo se almacenaba esta sangre? Pues en bolsas sumergidas en hielo hasta por 28 días. Aquí observamos una transfusión de sangre. Otras estrategias fueron la cirugía plástica, la cirugía plástica y la aplicación de distintas técnicas para disminuir las amputaciones. Con respecto a la cirugía plástica, destacaba la cirugía maxilofacial
impulsada por Sir Harold Hillis. ¿Por qué se dio importancia a la cirugía maxilofacial? Porque esta era la parte del cuerpo que más se veía afectada en los soldados y obviamente no tenía un impacto físico solamente, sino psicológico. ¿Por qué se llevó a la disminución de amputaciones, como podemos ver en el caso de este soldado, que solamente tiene muletas? Porque se aplicaron diversas metodologías como la diferenciación de heridas, la fijación con placas, clavos y círculos metálicos en el caso de fracturas, la limpieza adecuada de las heridas, los colgajos y el uso de tracción. Adicionalmente, tenemos que también reemplazaron el uso de fuertes antisépticos porque se dieron cuenta que en vez de ayudar al paciente, curar la herida, dañaban los tejidos. Por ello, empezaron a administrar hipoclorito de sodio para ejercer la asepsia. Algo que se suscitó durante y al final de la Primera Guerra Mundial en algunos soldados fue el estrés postraumático. Era de esperarse. Sin embargo, los métodos que se utilizaban para tratarlo fueron el descanso, el psicoanálisis y el uso de fármacos para tratarlos. El descanso no siempre era viable. Debido a la escasa tecnología y a que, como mencioné anteriormente, fue algo de imprevisto que se tuviera esta magnitud en la guerra, los hospitales no tuvieron más que aplicar las técnicas que menciono a continuación para tratar la fiebre de trinchera, la gripe española, la disentería y el tifus. Estas eran limpieza, higiene de hospitales y nada más. Si pasemos, transportémonos hasta 1939, es decir, 21 años, y empecemos con lo que pasó en la medicina durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver lo que pasó en Alemania. Como aspecto general, en Alemania se hizo una violación de los principios médicos sobre cuidar la vida del paciente, que era algo que figuraba en el juramento hipocrático. ¿Qué tenemos como aspectos positivos? Primero, la prohibición de fumar en lugares públicos y de trabajo. De hecho, al tabaco se le hacía una propaganda como el producto del judío sucio. Ya se imaginarán lo que significaba para los alemanes en aquella época. De hecho, le pusieron tanta importancia a la investigación sobre el cáncer y la incidencia del tabaco que se fundó un instituto para la investigación del tabaco. Adicionalmente, se impulsó mucho la salud pública, es decir, el acceso se facilitó a todas las personas arias, debido al pensamiento de Hitler que una nación sana es una nación fuerte, y de hecho es correcto. Para ello no solamente atendieron con medicina general, sino que les interesaba la vida reproductiva de las mujeres. Es así que crearon 29.000 establecimientos de la Agencia de Asistencia Social Nacionalista, específicamente clínicas materno-infantiles. Es decir, recapitulemos, la Agencia de Asistencia Social Nacional Socialista creó 29.000 establecimientos de clínicas materno-infantiles. ¿Qué se hacía en estos casos? ¿Qué se hacía en estos lugares? Se daba instrucción a las madres para cuidar bien a los niños
y también se les proporcionaba atención médica en caso de padecer enfermedades. Ahora, los aspectos negativos. Uno de ellos era la eutanasia para toda persona que no estuviera en capacidad de trabajar. En el estado nazi, si una persona estaba imposibilitada por X razón y no podía trabajar por el resto de su vida, era una carga. No importa si tuviera tuberculosis, no importa si tuviera cualquier otra enfermedad, se le administraba la eutanasia porque el Estado no quería cargar con más personas, quería que los hospitales mentales y los hospitales en general se vaciaran de enfermos incurables, lo cual contó con el apoyo de los médicos porque a ellos también les interesaba librarse de algunos enfermos que clínicamente, según sus análisis médicos, no tenían cura alguna. Para eufemizar, que fue una característica muy relevante del Estado nazi, a esta actividad la nombraron como Operación Muerte Misericordiosa. Por otro lado, también se dio la esterilización masiva para todos los hombres y mujeres que tenían defectos genéticos o enfermedades incurables o eran judíos o gitanos. Mayormente por las dos primeras razones que mencioné. En el caso de hombres, las vasectomías se realizaban mediante una operación quirúrgica o mediante el uso de radiación. No obstante, para las mujeres el método era más laborioso, por lo que tenían que abrir el abdomen de ellas. Sin embargo, nuevamente para escatimarse en gastos, utilizaron un atajo que fue inyectarles soluciones irritantes a las mujeres, las cuales podían adquirir enfermedades graves o incluso morirse porque también practicaban con ellas experimentos ginecológicos. Otra parte de los experimentos fue ejecutada en gemelos y niños pequeños por el médico Joseph Mengele y su equipo. ¿Por qué escogió a los gemelos? Bueno, ya dije en alguna parte del video que el objetivo del Führer era perfeccionar la raza aria. Los judíos tenían una característica que podían tener hasta 5 o 6 hijos. Sus mujeres tenían una vida fértil y tenían mucha facilidad para embarazarse. No así las mujeres alemanas o arias. Entonces, lo que quería hacer Hitler era experimentar para conseguir la forma de que sus mujeres, es decir, las alemanas, tuvieran gemelos y que estos tengan ojos azules. Por ello, a los gemelos reclutados se les inyectaban químicos en los ojos para buscar la forma de conseguir ojos azules artificiales, lo cual obviamente causó daños irreparables en la vista de estas personas. También se hacían cirugías sin anestesia, ya se han de imaginar el dolor que esto provocaba. Él tenía una fascinación por tratar de experimentar qué pasaba en el cuerpo si, digamos, 1 a 2 personas por la espalda, o qué pasa si aplico presiones en la cabeza de las personas. Esto se hacía con las personas que tenían enanismo para estudiar las posibilidades de supervivencia de astronautas en el espacio.
o también los inyectaban con enfermedades virales. Una de ellas era el tifus. Este último tenía un método de ejecución particular. Primero se inyectaba con una cepa maligna a uno de los gemelos. Luego, cuando éste moría, se le inyectaba cloroformo al gemelo que había quedado vivo y esto provocaba un paro cardíaco en él. Posteriormente, se dedicaban a comparar los dos cadáveres para ver qué variaba en uno de otro. En otro lado del mundo, es decir, en el lado occidental, tenemos a Estados Unidos. Allí como antecedentes tenemos que poco antes de que empezara la guerra, se crearon subcomités para aconsejar en asuntos de medicina militar. Estas investigaciones estaban financiadas por la Sociedad Norteamericana de Médicos, mas no por el gobierno estadounidense. Recién en 1941, cuando Kennedy se da cuenta de la efectividad y la eficacia de estas comisiones de investigación, es que decide crear la Comisión de Investigación Médica. Bajo esta comisión se hicieron algunos descubrimientos y actividades notables. Primero tenemos el desarrollo y la aplicación de la penicilina y la streptomicina, ambos muy relevantes e imprescindibles para el tratamiento de infecciones. También usaban sulfonamidas. Una dosis profiláctica de este compuesto llevaba a la detención de brotes epidémicos de meningitis cerebroespinal. El médico cuya imagen observamos a la derecha se llamaba Charles Drew. Él hizo un descubrimiento importante y dirigió eficazmente el programa de producción de plasma seco. Esto era un avance de bastante apoyo para la situación de guerra, debido a que ya no tenían que conservar la sangre únicamente para proporcionarle ayuda a un herido, sino que tenían una nueva forma que era el plasma seco, el cual mezclaban con suero fisiológico y administrado correctamente podía salvarle la vida al paciente o al soldado en batalla. Irónicamente, el médico Charles Drew murió por desangramiento, murió por un shock hipovolémico, lo siento por el término anterior, debido a que no hubo una atención eficaz por parte del hospital donde acudió y sus heridas eran muy graves. Recordemos que en aquella época todavía existía la segregación racial y resulta que el doctor Charles tenía orígenes afros. Por ello, no se le podía asignar una cama para blancos, sino que tenía que esperar que se desocupara una cama para personas de color, como ellos eufemísticamente los llamaban. Así que por esta razón murió. Otra parte de los descubrimientos y actividades de los estadounidenses fueron la sustitución de la quinina por la atebrina y cloroquina, que tenían un efecto parecido y aún más eficaz, es decir, tenía un impacto más rápido en el organismo. También desarrollaron campañas de vacunación y crearon máscaras de oxígeno para atender en el campo de batalla en situaciones
donde el bando contrario lanzaba el famoso gas mostaza. Finalmente, bueno, casi finalmente, tenemos el desarrollo del British Anti-Lewisite, que era útil para casos de personas que habían estado en contacto con los gases arsénico y mercurio y tenían una reacción alérgica o estaban intoxicados. Ahora sí, finalmente tenemos el desarrollo del diclorodifenil triclorometilmetano. También se lo conoce como diclorodifenil tricloroetano y de forma más abreviada lo podemos encontrar en internet como DDT. Esto fue un insecticida que a primera instancia causó un impacto positivo muy grande porque mataba a aquellos insectos que provocaban la malaria, el paludismo, y ya no era un asunto por el cual los soldados se tenían que preocupar. Sin embargo, a largo plazo se descubrió que esto era muy dañino para el ambiente, tanto que actualmente casi que no se le utiliza porque es muy contaminante. Finalmente tenemos la medicina en el siglo XX. Cabe decir que esto no es más que una síntesis de lo tratado anteriormente. Hemos abarcado desde 1917, es decir, desde inicios del siglo XX. Y bueno, pasamos ya la Primera y la Segunda Guerra Mundial, solamente nos queda lo que pasó en la Guerra Fría, que se extendió hasta 1991. Demikov desveló lo que había logrado. De igual Una manera que criatura sacada de ocurrió la en todo ciencia el siglo ficción. XX, en la Guerra Fría se desarrollaron experimentos. No se iniciaron todos en esta época, sino que sus Había unido con indicios suturas la cabeza y el torso del cachorro al cuello del perro más grande, radican en conectando inicios, sus valga la vasos sanguíneos redundancia, y del sus siglo tráqueas. XX. En la Guerra Fría, como sabemos, había un La enfrentamiento propaganda soviética no proclamó sus directo, logros. El perro no fue eh, físico, pero sí intelectual, sí un enfrentamiento más bien de carácter competitivo que involucraba acciones y no enfrentamientos directos. Por ello, también hubo una carrera científica. Se basó más esta en los trasplantes. Tenemos los trasplantes más difíciles o cuya actividad es más riesgosa en el ser humano, que son el de corazón y el de cabeza, que hasta el día de hoy nadie ha podido completar en un ser humano. En el trasplante de corazón no fue ni un ruso ni un estadounidense quien tuvo el éxito, sino Christian Barnard. Ya vamos a ver su historia más adelante. Por ahora vamos a destacar un tipo de trasplante en el que sí intervinieron los dos bandos, que es el de cabeza. Como mencioné, fue ejecutado en animales y no en humanos, específicamente en perros y monos. Por el lado oriental, que fue el sitio donde primero se desarrolló, había un médico cuyo nombre era Vladimir Demikov y Robert White. Este médico había conseguido unir dos cabezas, específicamente la cabeza y parte del miembro superior de un cachorro, a un perro mastín, conectando sus vasos y arterias. Inspirado por el éxito que logró este médico,
Robert White realizó, después de varias pruebas, un trasplante exitoso de un mono, es decir, del cuerpo de un mono que llamaron A al cuerpo de un mono la cabeza de un mono que llamaron B. En otras palabras, la cabeza del mono A se trasladó a la cabeza del mono B. Sinceramente no estoy bien informada sobre los números, pero consideren que fue un cuerpo que se trasplantó a la cabeza del otro mono, o digamos que la cabeza del otro mono se trasplantó al cuerpo del otro. Eso es en resumen. Como les prometí, en 1967, la aquí empleada de banco Glenys observaremos un Darvall video murió en un sobre accidente de tráfico. la trayectoria Su corazón fue trasplantado al cuerpo de Louis del Walskansky, médico que sufría una enfermedad sudafricano coronaria incurable. Christian El Barnard responsable de la operación fue el en cirujano sudafricano Christian la Barnard. operación de Había realizado el trasplante del primer corazón. trasplante de corazón de la historia. El éxito mediático fue rotundo, pero al cabo de 18 días, Louis Walskansky falleció. Barnard consiguió que el corazón no fuera rechazado por el paciente, pero los inmunodepresores que tuvo que usar eran tan fuertes que dejaron a Louis sin defensas. Enseguida contrajo una doble neumonía que le llevó a la muerte. De hecho, los 100 primeros trasplantados de corazón de ese año fallecieron al cabo de pocas semanas. Las condiciones mejoraron en los años 70, pero los trasplantes de corazón empezaron a ser seguros en los 80 con la aparición de la ciclosporina. Espero que les haya gustado el contenido de este video, que hayan comprendido el tema. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla mediante los contactos disponibles. Y bueno, si desean buscar más información de manera personal, aquí les dejo los enlaces, los links de donde extraje toda la información. Encontramos por una parte videos, documentales algo extensos y algunas fuentes escritas. Esto ha sido todo de mi parte. De nuevo, muchas gracias y que tengan un bonito día, tarde o noche.